nosotros vamos a utilizar para nuestra asignatura la NIF para pymes, porque pues la mayoría de nosotros, esto no quiere decir que se limiten mentalmente, cualquiera de ustedes puede trabajar en cualquier empresa que cotice en la bolsa de valores, pero en nuestro entorno más cercano nosotros vamos a trabajar con empresas que no cotizan en la bolsa de valores, por tanto, este, vamos a trabajar con esta norma internacional, ¿sí? La NIF para pymes. Sabemos que esta es la tercera edición, como decía Yoli, quizá no empieza a funcionar todavía o a utilizarse, no a funcionar sino a utilizarse. Está compuesta por 295 hojas, ¿verdad? Es la tercera edición, la primera fue del año 2015, me parece, la segunda del año 2019 y esta es la tercera edición. Entonces, si nosotros vemos el índice, ¿verdad?, de lo que es la norma internacional de información financiera, tenemos lo que es, está distribuida en secciones. Como decía Yoli, son 35 secciones. Y lo que tenemos que hacer es ver qué dice cada sección. Entonces, en la sección uno, por ejemplo, está la definición de lo que es una pequeña o mediana entidad. En la segunda sección están los conceptos y principios generales. Fíjense que ya en esta NIF para pymes, ¿verdad? Están los principios de contabilidad. En la tercera sección habla acerca de los requerimientos para presentar estados financieros. En la cuarta sección, ¿qué es el estado de situación financiera? En la quinta sección, el estado de resultados integral. En la sexta sección, estado de cambio en el patrimonio neto y estado de resultados. En la séptima, que es el estado de flujo efectivo, y en la octava, notas a los estados financieros. En nuestra asignatura, nosotros vamos a trabajar con 8 secciones de la NIF para pymes, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con las 8 primeras secciones de la NIF para pymes. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a estudiar, a desarrollar, a preparar los estados financieros conforme a lo que dice la norma. Sin embargo, es fundamental que ustedes entiendan que a la hora de clasificar una partida, a la hora de entender la naturaleza de un recurso que yo tenga en mi empresa, pues las, las siguientes secciones, ¿verdad? Hablan acerca de qué se debe considerar. Manuel, ok. ¿Qué se debe tomar en consideración dentro de esa, me perdí, dentro de cada uno de esos activos, ¿no? Entonces, fin, la sección 9 habla de lo que son los estados financieros consolidados y separados, y la sección 10 de políticas contables, estimaciones y errores. Y a partir de la sección 11 es que nosotros empezamos a ver cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados para registrar cada uno de los tipos de activos y pasivos que hay dentro de un estado financiero. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la sección 13, ¿verdad? Que es la sección inventario, está en la página 112, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Este, la sección 13 es la sección de inventarios. Entonces, fíjense cómo cada sección me dice a mí, ay Dios, qué de lo que yo tengo en, qué de lo que yo tengo en, qué de lo, qué de los recursos que yo tengo puedo considerar inventarios dentro de la organización. Entonces, fíjense, ¿qué es el alcance? ¿Cuál es el alcance de la sección 3? Establece los principios, ¿sí? Los principios para reconocer y medir los inventarios. Se dice, los inventarios son activos que tienen 3 características, que son mantenidos para la venta, ¿verdad? Que están en proceso de producción para dicha venta, o que son materiales y suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la presentación de servicios. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vayan a definir un inventario, ¿a dónde se tienen que ir? A la sección 13 de la NIF para pymes, ¿sí? Obviamente que las NIF para grandes empresas o el marco conceptual de la NIF para grandes empresas, ¿verdad?
debe tener su propia definición de inventarios, pero nosotros en nuestra asignatura vamos a utilizar la definición que tiene la sección 3. Entonces, cada vez que yo vea una cuenta, ¿verdad?, que cumpla con alguna de estas tres características dentro de su naturaleza, pues puedo decir que es inventario. Por ejemplo, si yo tengo camisas que ya hice dentro de una fábrica de ropa, ¿verdad? Eso, ¿cuál de las tres características cumple? Hola, ¿se fueron? La A, profe, mantenido para la venta. Mantenido para la venta, ¿sí? Pero si yo estoy cortando y apenas tengo las telas, o sea, están allí, le faltan los botones, quizá le faltan algunas costuras en las mangas, ¿qué característica cumple? La B, profe. La B. Ajá, y si lo que tengo son telas, botones, hilos, etcétera, es la característica C, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a instrumentos financieros, ¿ok? Instrumentos financieros es otra cosa, aunque sean los instrumentos financieros, son otro tipo de activos, ¿ok? Que tienen otra característica diferente de los inventarios. Y excepto a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha. Es decir, cuando nosotros estemos trabajando con ganado, ¿verdad? Con plantas, con cortes de cebolla, con cortes de papa, con cortes de calabacín, etcétera, con frutos, con naranjas, con esas cosas, no se van a considerar como inventario, sino se van a considerar como activos biológicos, ¿verdad? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Ok, entonces, fíjense que si tuviese, habría que revisar bien qué dice sobre activos biológicos la sección 34, ¿sí? Pero lo que se entiende aquí, a grosso modo, ¿verdad? Es que si yo tengo este tipo de verduras, ¿verdad? Y lo tengo dentro de una empresa que se dedica a la producción de ellas, o sea, es una empresa, es una finca que produce papa, ¿verdad? No lo voy a considerar inventario, sino lo voy a considerar un activo biológico, ¿verdad? Faltaría ver qué pasa en un supermercado sí debería considerarse como un inventario, ¿no? Entonces tendríamos que ver la sección 34 a ver qué dice al respecto y analizarlo como contadores. Ok, si tengo papas en una frutería, lo cuantifico como inventario, esa es la naturaleza de la cuenta, o lo cuantifico como un activo biológico. Yo creo que lo cuantifico como inventario porque el activo biológico dice relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha. ¿Ok? Entonces, es cuando la papa está saliendo de la finca. Allí es un activo biológico, pero si lo tengo dentro de una frutería, pues sí sería inventario. ¿Se entiende la diferencia y la idea? Sí, profe. Ok, esto es solamente un activo, ¿ok? Que son los inventarios y que lo tomé como ejemplo para que ustedes vean de dónde sale la clasificación de cada una de las cuentas generales que vamos a tener en el estado de situación financiera, ¿ok? Entonces, cuando yo les diga a ustedes que en las notas, por ejemplo, a los estados financieros, se establecen las políticas contables, ¿verdad? Y las características o los principios de cada una de esas normas, pues ¿de dónde se sacan esas políticas contables? De la descripción que hace la NIF para pymes. Entonces, esto yo sé que es muy complicado porque aparte de eso, vean, requisitos de revelación se aplican a los activos de rendimiento clasificados como inventario. Los activos de rendimiento se reconocen y miden de acuerdo con los párrafos 23A, 23, 23A, 29 y no de acuerdo con esta sección. Fíjense que ya allí se empieza a complicar la cosa porque entonces me está diciendo que si voy a medir, a revelar eh, los activos de rendimiento clasificados como inventario, tengo que ir a otra sección. Esta sección no se aplica a la medición de inventarios mantenidos por productores de productos agrícolas y forestales,
de productos agrícolas después de la cosecha y de minerales y productos minerales, en la medida que se vendan al valor razonable menos los costos de venta a través de resultados. Es decir, si yo tengo una empresa, si yo tengo una mina, ¿verdad? No voy a utilizar esta sección para medir el uranio que voy a explotar o el oro que voy a explotar o el cobre que voy a sacar de esa mina, ¿ok? Sino que hay una sección especial para productos mineros. Y si lo que produzco son productos agrícolas, tampoco voy a utilizar la sección de inventario. Entonces dice, corredores y distribuidores en materias primas que miden sus inventarios al valor razonable menos los costos de venta a través de ganancias o pérdidas. Esto habríamos que revisar como para ver cuál es la interpretación. Medición de los inventarios. Fíjense que aquí aparecen todas las políticas que se utilizan para cuantificar un inventario. Una entidad mide los inventarios al menor costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Entonces, ¿cuáles son los costos de inventario? Son todos aquellos costos de compra, de conversión y otros costos incurridos para llevar los inventarios a su ubicación y condición actuales. Cuando nosotros estábamos viendo contabilidad 1, nosotros le sumábamos el flete sobre compra, ¿se acuerdan? Alimentario. Tomábamos las compras, le sumábamos los fletes sobre compras y otros costos que estuvieran directamente relacionados con la importación de los inventarios, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, los costos de adquisición comprenden el precio de compra, los derechos de importación y otros impuestos, los costos de transporte, manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de bienes terminados. Entonces, si por ejemplo yo voy a Cúcuta y traigo pantalones para vender, ¿verdad? Yo tengo que sumarle a eso lo que pago en la aduana para poder legalizar la mercancía que estoy ingresando al país. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok, entonces todo eso es a lo que se refiere o a lo que yo me refiero cuando les hablo de políticas contables, ¿ok? Entonces, cuando yo redacto una política contable dentro de mi empresa es qué decisión tomo. ¿Cómo voy a cuantificar los costos de compra? ¿Cómo voy a cuantificar los costos de conversión? ¿Cómo voy a asignar los gastos de producción? ¿Qué decisiones está tomando mi empresa o estoy tomando yo como contadora para registrar cada uno de los elementos que adquiero para que funcionen como inventario? Y así como los inventarios, ¿verdad? En esta norma o en esta NIF para pymes, ¿verdad? Está lo que son los instrumentos financieros, que son las acciones, los bonos, todos esos instrumentos que yo compro, los commodities, que son títulos, valores que yo compro en la bolsa de valores y que tengo dentro de mi conjunto de activos, ¿ok? Esos son instrumentos financieros, ¿verdad? Transacciones con pagos basados en acciones dentro del ámbito de aplicación. Fíjense, supongan que yo tengo una empresa y dentro de mi empresa, dentro de toda mi cartera de activos, ¿verdad? O de recursos, invertí en la bolsa de valores y compré un portafolio que lo armé con acciones de Amazon, de Apple, de ChatGPT, ¿verdad? Tengo ese conjunto de acciones. Entonces, esas acciones yo las voy a considerar como instrumentos de inversión, ¿ok? Como ustedes pueden ver, lo que me dice la norma es cómo mido el recurso, cómo lo mido, cómo lo cuantifico, cómo lo valoro, ¿sí? Y eso es lo que está establecido en la norma. Fíjense aquí en el deterioro de inventarios, en el reconocimiento de las pérdidas de los inventarios, ¿verdad? Y las divulgaciones, que es importante que la entidad muestre dentro de las notas en los estados financieros respecto de inventario. Fíjense que dice que en el caso de los inventarios, ¿verdad? Una entidad deberá revelar políticas contables aplicadas a la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de costo utilizada, el importe en libros total de los inventarios y el importe en libros en clasificaciones apropiadas a la entidad, el importe en los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo,
las pérdidas por deterioro, el importe en libros de los inventarios ignorados como garantía de pasivo. Y si sigo bajando, ¿verdad? Inversiones en asociadas, ese es otro tipo de activos que puede tener la empresa, al igual que en los inventarios. Me dice cómo los mido, cómo los calculo, ¿verdad? Eh, cómo los registro, ¿sí? Y cómo se presentan los estados financieros y qué debo revelar, ¿ok? De esos activos, de esas inversiones en asociadas. Los acuerdos conjuntos, eh, cómo se registran también los acuerdos conjuntos, que son otro tipo de activo, la divulgación, las propiedades de inversión, que son, por ejemplo, otros edificios que no se utilizan como propiedad, planta y equipo, pero que se pueden tener dentro de la empresa con otro uso, ¿verdad? Dice que son terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedad de inversión y algunas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario bajo un contrato de arrendamiento operativo. Eh, Esas son las propiedades de inversión, ¿ok? Dice cómo se mide, ¿ok? ¿Me siguen la idea? Yo lo que quiero es que ustedes vean, porque a veces yo les subo la norma, ¿verdad? Les subo la NIF para pymes y ustedes saben que la NIF para pymes está ahí, pero nadie se digna a revisarla. Y obviamente, pues, hay algunos términos que son muy, muy, muy complejos, ¿verdad? Y que, de acuerdo a nuestro conocimiento, pues es un poco difícil de entender, sobre todo cómo se mide, cómo se reconoce, hay términos como al valor, al menor valor entre su costo y su valorización en el tiempo, etcétera, esas cosas, pues a veces uno no entiende qué es lo que quiere decir la norma. Pero en líneas generales, a partir de la sección 12, ¿verdad? Aparecen todas las clasificaciones. Entonces, cuando nosotros estamos clasificando esas cuentas que utilizamos para los ejercicios, pues si queremos saber dentro de qué grupo de cuentas está, lo que tenemos que hacer es ir a la norma y ver, uno tiene más o menos una idea de qué puede ser, ¿verdad? Pero tenemos que entender la naturaleza de ese activo que estamos revisando. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta aquí? Que no entienda a qué me refiero, que sienta que estoy yendo muy rápido. Todos. Profesora, ¿en algún momento se van a hacer ejercicios prácticos para encontrar o de repente encuadrar lo que son estas clasificaciones? Vamos a clasificar, ¿sí? Vamos a clasificar cuentas, pero no podemos, o sea, no lo vamos a hacer directamente con la norma, pero sí, o sea, podemos hacer algunos ejercicios. Lo que pasa es que esto es muy amplio, ¿verdad? Y no podemos hacer como toda la norma, pero obviamente sí, cuando vayamos a hacer el ejercicio del estado de situación financiera, tenemos que meter un conjunto de recursos dentro de estas definiciones, de acuerdo a la naturaleza que me den. Gracias. Yo en este momento lo único que estoy haciendo es, o sea, no se me asusten. No es que yo les voy a dar esa teoría y ya, y ustedes tienen que hacer un ejercicio, obvio que no. Lo que yo les quiero mostrar es cómo están compuestos los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, ¿verdad? Les dije que estaban compuestos por las NIF para grandes empresas y la NIF para pymes y los boletines de aplicación. Y lo que estoy haciendo es en este momento mostrándoles qué es la NIF para pymes. Entonces, no se me asusten, ¿ok? Yo solamente quiero que vean de dónde sale la NIF para pymes, ¿verdad? Y qué es lo que dice esa norma, ¿no? Que ustedes entiendan que lo que hace la norma es decirme a mí cómo puedo reconocer qué tipo de activo es un determinado objeto que tenga en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, supongan ustedes que una empresa tiene 2 apartamentos, ¿ok?
pero la empresa es una fábrica de zapatos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a clasificar esos dos apartamentos, quizá alguno de ustedes diga, a ver, ¿qué pueden ser esos dos apartamentos? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Cómo Como dices? activos intangibles, ¿Por qué intangible, Yoli? que no va de acuerdo con el fondo de la empresa, el fondo de comercio. Porque no va de acuerdo, a ver, otra persona, Profe, ¿cómo lo clasificaría? yo creo que son activos que se podrían clasificar en propiedad, planta y equipo. Ajá, esa sería la respuesta más, ¿cómo se llama esto? La respuesta más clásica, ¿sí? Por llamarla de alguna manera, la más repetida. Apartamentos, propiedad, planta y equipo, ¿sí? De una vez se nos va a la mente la propiedad, planta y equipo. Entonces, yo le hice un Profe, comentario, ajá, disculpe, dime. que yo creo que también se podría valorar como un depósito de la empresa, Porque podría ser como un un depósito, pero almacén, hasta digamos. este momento yo no tengo más descripción. Yo sé que es un apartamento, ¿ok? Y no sé para qué la empresa lo usa, ¿ok? Pero Yoli dijo algo bien interesante que es acerca del objeto social de la empresa, ¿sí? ¿Para qué fue constituida la empresa? La empresa no es una inmobiliaria, ¿ok? Entonces, ese tipo de activos es un activo de inversión, ¿sí? Y lo vemos aquí, lo acabamos de leer en la sección número 16. Dime, Saray. La respuesta de Luis es la que yo esperaría, ¿verdad? Que éramos que es propiedad, planta de equipo, pero no, depende de la naturaleza de la empresa, del objeto social de la empresa, ese activo es una propiedad de inversión. Esta sección se aplica a la contabilización de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedad de inversión. Vamos a ver qué dice esa definición. 16.2. Una propiedad de inversión es una propiedad, terreno, edificio, parte de un edificio que posee el propietario o el arrendatario bajo un contrato de arrendamiento financiero para obtener rentas o para obtener una apreciación del capital o ambos, ¿sí? Es decir, si yo tengo el apartamento, pero lo tengo es alquilado, ¿ok? Uso en la producción o suministro de bienes y servicios para fines administrativos o venta en el curso ordinario del negocio, ¿sí? Si lo voy a usar para fines administrativos, como para oficinas, no para la planta como tal, y si lo voy a ver, o que yo diga, bueno, voy a comprar un carro este año y lo voy a tener ahí guardado, nosotros diríamos en un lenguaje coloquial para engordarla. Eso es una propiedad de inversión, ¿no? Entonces es entender cuál es la naturaleza de ese recurso con el que yo estoy contando en ese momento y buscar en la norma cuál de las definiciones, ¿sí? Propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo, cuál es la definición que aparece en la norma que más se parece a lo que es el recurso que yo tengo. ¿Me siguen la idea hasta acá? O sea, yo lo que quiero es que ustedes vean cómo se utiliza la norma para nuestra asignatura, ¿sí? ¿Por qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados y dónde podemos buscar esas definiciones que necesitamos para trabajar con esas normas? Ahora bien, hay algo que yo les quiero mostrar. Como esta norma es tan, tan, tan complicada, ¿verdad? Y hay muchos términos que nosotros no entendemos, ¿verdad? Hay una aplicación de inteligencia artificial, y en eso fue que se terminó la clase pasada y que nosotros pues no pudimos terminar porque yo les hablé de Notebook, pero la clase se terminó. Esta es una inteligencia artificial que hace resúmenes. Se llama Notebook LM, ¿ok? Entonces vamos a abrir Notebook LM, ¿verdad? Y es una inteligencia que se abre con nuestro correo electrónico, ¿verdad? Si ustedes ven este botón que está aquí, que dice crear, ¿verdad? Uno puede añadir aquí documentos que pueda utilizar
¿verdad? Para hacer definiciones. Entonces, esta herramienta, para nosotros estudiar la norma, es súper genial porque ella nos puede brindar una visión más amplia, incluso nos puede explicar cosas que no entendamos respecto de un determinado archivo. ¿La habían utilizado? ¿Quién no la conocía? Yo sí lo había utilizado, profe. Incluso hay una herramienta donde uno pone los Ajá, archivos y hace podcast, incluso. ajá, ella tiene la posibilidad de hacer podcast. Entonces, por ejemplo, yo la uso muchísimo, es muy útil para mí, pero por favor, úsenla con conciencia, ¿ok? Úsenla. La inteligencia artificial es para potenciarnos, no para embrutecernos. La idea no es que ustedes agarren esta inteligencia artificial y no piensen lo que están haciendo. La idea es que ustedes estudien y entiendan eh, qué elementos pueden aprovechar de esta inteligencia artificial para pues poder avanzar, ¿no? Avanzar en el conocimiento. Ahorita tenemos demasiadas herramientas que nos hacen el trabajo mucho más fácil y que obviamente pues nos van a permitir obtener un conocimiento más fluido. Incluso tenemos quien nos explique algo que no entendíamos, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, estoy cargando, mi internet está un poquito lento. Eh, Aquí al lado, depende del prompt que se use, Daniela, yo no he podido volver a generar podcasts con esta inteligencia artificial. No sé qué me está pasando. En algún momento uno le escribe aquí personalizar, ¿verdad? Y uno le dice a la inteligencia artificial que necesita un audio resumen, ¿verdad? En español, eh, sobre la sección 1 de la NIF para pymes, en donde me explique por qué, cuáles son las características de una pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces necesito un resumen. Daniela, ¿a ti te da los resúmenes en español? Sí, profe, pero tienes que especificarle que lo quieres en español. Ajá, ¿y cómo escribes la orden? Este, bueno, tal cual como la está escribiendo usted, pero al final le pone en español. Un resumen de la sección 1 de la NIF para pymes, en donde me explique las principales características de las pymes de acuerdo a la NIF. El resultado debe ser en español. Y le damos generar y ella me hace un podcast en donde dos personas me hablan acerca de lo que es la NIF para pymes. Imagínense ustedes, para estudiar esto es genial. Y aparte vean que con solo subirle la guía, ¿verdad? Dice guía esencial de las NIF, se discute la importancia de la materialización, los diversos aspectos de las normas internacionales de información financiera. Se discute la importancia de la materialidad y la agregación apropiada de los estados financieros para asegurar la comprensibilidad y la representación fiel de las transacciones. Se detallan las directrices para la clasificación de activos y pasivos según la naturaleza, incluyendo activos corrientes y no corrientes. Además, se especifican los métodos para determinar el costo de los inventarios, se explican las distintas categorías de flujos de efectivo y su presentación, cubre el tratamiento de impuestos corrientes y diferidos, la contabilidad o sea, ella me hace un resumen. Entonces, aquí le podríamos decir cuáles son las principales. ¿Saraí, no la habías usado? ¿Cuáles son las principales características de las pymes de acuerdo con esta norma? Y ella pues nos da las principales características, ¿no? Entonces dice,
Las fuentes proporcionadas contienen extractos de varias normas internacionales de contabilidad. Ah, no, es que le di las NIF completas, olvídenlo. No, es que ah, este lo sacó en inglés. Vamos a ver, compartir, opciones avanzadas. Ya va, a ver, vamos a pausar. Por error, subí, fue las NIF completas, ¿ok? Y no subí las NIF para pymes. Entonces, pues no me va a dar lo que le pedí porque obviamente no está ahí. Y no comparte el audio de la... entities based on the knife for SME standard. Now, you mentioned Section 1 specifically, and while the documents didn't point directly to that section outlining characteristics. Right, not explicitly labeled like that. Exactly. But our mission today is really to dig into these documents and pull. Daniela, ¿ves que no me da el audio en español? ¿Lo escucharon? Claro. A veces da así, profe, pero usted intenta otra vez y ella como que lo pone en español. Cualquier Ok, cosa bueno, yo si lo puedo hacer, pues yo lo envío, lo comparto, a los comparte compañeros. el prompt, ok. Entonces, bueno, nada, chicos, el propósito de la clase de hoy era que, fíjense que hemos ido avanzando, ¿no? Vimos cómo ha sido la evolución del crecimiento de los principios de contabilidad. Es importante que ustedes se estudien los 15, 17 principios que di la clase pasada, ¿verdad? Para entender acerca de lo que es la pertinencia, ¿verdad? La entidad, eh, el, el uso de la moneda, bueno, todos esos principios que están allí, que ya están establecidos, ¿verdad? Y es importante que los reconozcan y que los sepan aplicar en cualquier caso de estudio, ¿sí? Y vean que el propósito de la clase de hoy era mostrarles que esos principios evolucionaron, ya no son esos solos los que estaban en la DPC, sino que la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, ¿verdad? A través de los boletines decide adoptar las normas internacionales de información financiera, pero adaptarlas al contexto venezolano. Y en ese adaptarlas, ¿verdad? Desarrolla todos los boletines que se han ido generando a lo largo de estos años, desde que se adoptaron estas normas, ¿verdad? Y vemos lo que es la NIF para pymes y cómo está constituida, por qué se le considera un principio de contabilidad generalmente aceptado. ¿Por qué? Porque allá aparecen todas las políticas que debe utilizar una empresa para eh, registrar todos los recursos que posee y clasificarlos adecuadamente dentro del estado financiero, dentro del informe financiero. También, bueno, a través del caso de Enron, ¿verdad? Lo que quise fue mostrarles las repercusiones que tiene para una organización el hecho de que no se tomen en consideración esos principios y no se sigan esos principios generando lo que es la contabilidad, el maquillaje contable. Entonces, bueno, con esta herramienta ustedes tienen como objetivo, ¿verdad? Para la próxima clase, que era lo que habíamos dicho en la clase anterior, pero bueno, fue entre el apuro de que la luz estaba yendo, la batería se me iba a apagar y todo eso, pero yo les voy a dejar una instrucción clara en un ratico en el aula virtual y para la próxima clase, utilizando esta herramienta de notebook, van a subir los tres archivos que les mandé, las NIF para pymes, las NIF para grandes empresas y el marco conceptual, ¿sí? Los van a subir los tres y le van a pedir a la herramienta que les haga un cuadro comparativo, ¿verdad? En donde establezcan las principales diferencias entre las NIF para pymes y las NIF para grandes empresas. ¿Cómo les parece la actividad? Dale, profe. Bien, profe. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna duda?
hasta ahora para mí no, profe, no hay duda. Ok, chévere. ¿Qué aprendieron el día de hoy? A ver, alguien que quiera intervenir. Bueno, profe, yo aprendí más que todo las repercusiones de no estar anclados a la norma en cuanto a cómo uno hace los estados financieros, por lo menos con el caso de Enron, Ok, pues me pareció gracias. bastante fatal lo que pasó, en cuanto a los empleados y también los fundadores, pues, Ok, bueno, a ver, Ariana, ¿qué aprendiste hoy? Profe, pues lo que más me parece interesante fue que aprendí a utilizar mejor la norma, porque a veces uno la ve y la ve tan larga y no sabe cómo, por dónde empezar a estudiarla, pero ya con los ejemplos que usted nos dio, pues me quedó mucho más claro. Excelente, Ariana, me alegra eso. A ver, Darío. Hola, bueno, lo que yo Hola. aprendí hoy, o que quiero aprender más, mejor dicho, es lo de el clasificador, porque es verdad que en los primeros semestres, a uno cuando lo mandan a clasificar, uno va directo a, como dijimos ahorita, lo de el edificio. Ah, bueno, esta es propiedad, planta y equipo, pero ahora ya sabemos que primero tenemos que considerar a lo que se La dedica naturaleza de la cosa. exactamente para saber cómo clasificarlo y a partir de allí, pues aplicarle la norma a lo que le corresponde. Excelente, Darío. Bueno, chicos, esto se va a cerrar. Gracias por asistir. Y bueno, nada, nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Espero que la luz me acompañe más temprano, porque el miércoles tengo que dar una clase de posgrado a las 7. Entonces, bueno, ojalá que podamos entrar a las 6 en punto. Entonces, nada, les dejo la tareita en el aula para que la hagan y para que la próxima clase sean ustedes quienes discutan acerca de las diferencias de la norma, ¿ok?